Continuamos. Ok, listo. Entonces, nos quedamos en el modelo atómico de Born, como lo acabábamos de mencionar. Es uno de los modelos atómicos de mayor importancia por todas las características que nos da en la química actual, ¿no? En la química moderna nos ayuda a entender muchas situaciones. Denme un segundito. Segundito. Ok, chicos. Apagué mi cámara porque de nuevo me estaba pasando lo que nos pasó la clase pasada, que de nuevo me estaba parpadeando. Entonces, mejor apagué la cámara para que no tengamos problemas, porque así se estabiliza esto. Y siempre se me pasa en la segunda sesión, no sé por qué, pero tendré que checarlo, ¿ok? Por eso apagué mi cámara. Entonces, continúen donde nos quedamos. Entonces, hablábamos Es de, una señal. eh, hablábamos del modelo atómico de Born. No, como les mencioné, no voy a entrar tan a fondo en el modelo porque lo vamos a volver a ver un poquito más adelante para empezar a ver las propiedades que les menciono y por qué es tan importante en la química actual, ¿no? Pero básicamente el modelo atómico de Born es esta representación que ustedes pueden ver aquí en la imagen que funciona como si fuera un sistema, como si fuera el sistema solar, ¿no? En este caso, el núcleo funcionaría como el Sol en el sistema solar y alrededor estarían girando los planetas en sus diferentes orbitales, ¿o no? O en sus diferentes órbitas. En este caso, los planetas estarían en relación con los electrones, porque los electrones son los que van a estar en los diferentes orbitales y van a estar girando alrededor de nuestro núcleo, ¿no? Acuérdense que en el núcleo, de acuerdo ya al modelo de Rutherford y el modelo atómico de Born, nos dice que en el núcleo vamos a tener entonces protones y neutrones y los electrones estarían girando entonces alrededor de nuestro núcleo, ¿ok? Entonces, ya que conocemos estos modelos atómicos, aquí tenemos un poquito acerca de la evolución, ya como condensada la evolución histórica de estos modelos atómicos. Está como todo muy resumidito. Tenemos aquí nuestro primer modelo atómico que era el de Dalton. Acuérdense que nos decía que teníamos átomos indivisibles y si eran en los mismos elementos, tenían que ser iguales. Si eran de elementos diferentes, pues iban a tener características diferentes, ¿no? Pero básicamente solamente era una esfera. Después llegó Thomson, que a partir de aquí nace el término electrones en el año de 1897 y su representación era la esfera que nos había dado Dalton, pero que iba a tener una carga contraria a la de los electrones, esta esfera completa, y iban a tener incrustados algunas partículas con cargas negativas, que en este caso ya se denominaban electrones. Posteriormente llegó Rutherford con su modelo atómico, en donde, como ya se conocía la palabra electrones, nos decía que estos electrones iban a estar girando en la corteza, es decir, alrededor de nuestro núcleo, y en el núcleo iban a existir las partículas con cargas positivas que se denominaron protones, ¿no? También, como bien lo habíamos mencionado, predijo la existencia de los neutrones, esta tercer subpartícula atómica, solamente que él nunca denominó la palabra neutrón, sino fue Chadwick, ¿no? Y por último, tenemos el modelo atómico de Born, que nos decía que teníamos diferentes orbitales, que básicamente eran orbitales de energía, en donde iban a estar los electrones girando alrededor del núcleo, ¿ok? Entonces aquí está como de manera muy resumida toda la evolución histórica de estos modelos atómicos, ¿ok? Entonces, acá hay una pequeña actividad para que ustedes me ayuden a poner y ver qué tantos aprendimos de los modelos atómicos o de las características de los modelos atómicos. Entonces, nos vienen 4 descripciones diferentes y cada una de estas descripciones corresponde a un modelo atómico, ¿vale? Entonces, vamos a ir leyendo la descripción y ustedes me van a ayudar a identificar qué modelo atómico es el que están describiendo en el texto, ¿sale? Vámonos con el número 1. Nos dice, es una esfera homogénea con carga positiva en la que se hayan incrustados electrones. ¿Qué modelo atómico es? Ayúdenme. Una esfera completamente homogénea que va a tener incrustados electrones. ¿Qué modelo atómico es? De Bohr. De Thomson. No, de Bohr. No, de Dalton. No, de Bohr. De Bohr. De Bohr. De Bohr. ¿Seguros?
Sí, de Léanlo Bohr. bien. Dice, es Cargas una de- esfera homogénea. Voy a regresar a la Ah, imagen que teníamos anterior. Una no. esfera homogénea. ¿Cuál es una esfera homogénea? Si es el de Born, esto no es una esfera. Yo no veo aquí una De esfera. Dalton. Dice, es una esfera homogénea que De tiene Dalton. incrustados electrones. Es la Exactamente. de Dalton. Sería, De Dalton. no, sería el de Thomson. Es Thomson. ¿Por qué el de Thomson? Porque nos dice acá, tenemos, permítanme, tenemos electrones incrustados. En el modelo atómico de Dalton, nunca tenemos electrones, ni siquiera se sabía que existían los electrones, entonces no puede ser Dalton. El de Dalton es solamente una esfera, punto, ¿sale? Entonces necesita ser el de Thomson porque el de Thomson es una esfera que es positiva y tiene electrones incrustados, como si fuera un pastel de pasas, ¿sale? Entonces, ojo y cuidado ahí con estas características. Tenemos en segunda opción, el átomo no es una esfera maciza, sino que posee una parte central llamada núcleo y una corteza formada por electrones en movimiento. ¿A quién corresponde este modelo atómico? De Rutherford. Exactamente, de Rutherford. Rutherford. Es el modelo atómico de Rutherford. Él nos decía que tenemos, voy a regresar tantito a la diapo anterior, tenemos, no es una esfera, no, ya no tenemos aquí la aparición de ninguna esfera, simplemente tenemos una corteza en donde iban a estar los electrones girando y teníamos un núcleo en donde iban a existir los protones, ¿no? Entonces, es el modelo atómico de Rutherford. Tenemos el tercer postulado. Dice, los átomos son esferas macizas con masa y sin estructura. ¿De quién es Dalton. este modelo? Dalton. Exactamente. Es el modelo atómico de Dalton, porque es una esfera, solamente la esfera no tiene estructura, no tiene nada más que la forma de esfera. Entonces, solamente le corresponde al modelo atómico de Dalton. Y por último, tenemos que los electrones se hallan alrededor del núcleo en orbitales. Orbitales. Un orbital es una región del espacio alrededor del núcleo en la que existe una gran probabilidad de hallar un electrón. Entonces, si estamos hablando de orbitales, estamos hablando exactamente del modelo atómico de Bohr. Exactamente. Entonces, estas son las características. A esta actividad nada más la hicimos para terminar de entender las características principales de cada uno de los modelos atómicos. Acuérdense, Thomson es una esfera con electrones incrustados. Rutherford tiene una corteza con núcleos en movimiento, con electrones en movimiento y un núcleo donde van a estar los protones, ¿no? En el de Dalton tenemos una esfera completamente maciza y no tiene estructura. Y tenemos el último que es el de Born, que cuando hablemos de orbitales de energía, estaríamos hablando de este modelo atómico, ¿ok? Entonces, ¿dudas hasta este punto? ¿Dudas? No, profe, No, no, profe. Excelente, vamos bien entonces. Entonces, sigo avanzando, ¿ok? Ok, entonces, ya que conocimos un poco acerca de la historia de la transformación de la estructura de los átomos, tenemos por ahí una pregunta. Alguien me levantó la mano. ¿Quién levantó la mano? Creo que ya la bajaron. ¿Verdad? No, profe, perdón, fue error Error. de dedo. Ok, no te preocupes. Ok, entonces, ya que entendimos este proceso de transformación hasta lo que conocemos actualmente como la estructura del átomo, vamos a hablar entonces un poquito más a fondo actualmente cómo es esta estructura, ¿no? Ya ahorita tocamos algunos términos, ahorita nada más vamos a tener algunos conceptos para entender. Aquí tenemos la estructura de un átomo como se maneja actualmente, que básicamente es a partir del modelo atómico de Bohr, ¿no? Tenemos un núcleo y tenemos una serie de orbitales en donde los electrones van a estar girando como si fuera un sistema solar. En los orbitales vamos a tener a los electrones, por ahí los pueden ver la representación. Todas los que van a estar en los orbitales, todas las que están en color verdes con cargas negativas, van a ser los electrones. Acuérdense que los electrones tienen cargas negativas, ¿sale?
En el núcleo de nuestro átomo vamos a tener entonces la suma de dos partículas. Tenemos a los protones, que en este caso se representan de color azul porque tienen cargas positivas, y también vamos a tener a los neutrones, que no tienen ninguna representación en el centro, porque acuérdense que los neutrones se llaman así porque son completamente neutros, es decir, no están cargadas energéticamente, ¿ok? Entonces, esta es la estructura de un átomo de carbono. Tenemos algunas, perdón, se me fue. Quiero anotarles algo. Bueno, ahorita lo anoto. Tenemos la representación del modelo atómico del carbono. Este es el modelo atómico del carbono. Hablando en la estructura de Born, tenemos por ahí a los electrones que giran alrededor de su núcleo. Tenemos el núcleo en donde vamos a encontrar a los protones que van a tener cargas positivas y a los neutrones que van a tener cargas neutras. Esto ya lo vimos, nada más fue un repaso rápido. Lo vimos ahorita en Born, ¿no? Aquí tenemos entonces la definición de cada uno de estos subpartículas atómicas. Estas son subpartículas porque la partícula en realidad es el átomo. En este caso, las subpartículas es todo lo que está dentro de nuestro átomo, que como ya vimos son protones, electrones y neutrones, ¿no? Entonces tenemos aquí la representación del núcleo que nos dice que es la parte central del átomo, es este pedacito, y está formado a partir de protones y neutrones y concentra más del 99.99 de la masa total del átomo. Es decir, la masa del átomo existe en su mayoría en el núcleo de este, ¿sale? En comparación con los orbitales y los electrones, la masa se concentra en el núcleo de nuestro átomo. Tenemos por ahí en el núcleo a los protones, que los protones van a tener cargas positivas y como bien nos lo menciona ahí, partícula elemental que constituye parte del núcleo de los átomos. Eso ya lo vimos. El número de protones, denominado número atómico, es el número que determina las propiedades químicas de un átomo. Ahorita vamos a entrar en estos términos ya de número atómico y algunos otros conceptos que tenemos que entender. Solo me voy rapidito con los conceptos clave de neutrón y electrón y protón para entender qué es cada uno de ellos. En el caso de los neutrones, van a ser partículas que también van a estar en el núcleo de un átomo, solamente que en este caso la masa de los neutrones es un poco más grande en comparación con la de los protones. Acuérdense que hablando de masa general de todo el átomo, la mayor cantidad de masa va a estar en el núcleo, pero si comparamos las dos subpartículas que están en el núcleo, que son protones y neutrones, las que van a tener mayor cantidad de masa van a ser los neutrones, ¿sale? Y en el caso de los electrones van a ser partículas que van a estar en diferentes partes de nuestro átomo, porque acuérdense que los electrones van a estar en continuo movimiento y siempre van a estar girando alrededor de nuestro núcleo. Acuérdense que los electrones van a tener cargas negativas, ¿ok? Ojo con eso de las cargas, quién es positivo, quién es negativo, porque es uno de los errores más comunes o nos llega a confundir un poquito más. Acuérdense, yo siempre les digo, neutrones, pues no hay tanta complejidad porque la misma palabra nos dice neutro, neutrones, neutro es que no tiene cargas, protón empieza con la P porque es positiva y electrón, pues ya es la última que me queda, pues es negativa, ¿no? Entonces, únicamente para que no se confundan, les doy esos tips para que ustedes asocien rápidamente a qué tipo de carga va a tener cada una de estas subpartículas. Neutrón, carga neutra, electrón, carga negativa y protón, cargas positivas, ¿ok? Borro esto y sigo avanzando. Déjenme, ahí está, listo. Ahora, vamos a seguir hablando un poquito más a fondo acerca de la estructura de los elementos, ¿ok? Una cosa bien importante que ustedes tienen que saber de los elementos, hablando de las subpartículas atómicas, es que todas las subpartículas atómicas tienen que estar en equilibrio. Es decir, váyanse aquí en la parte de abajo, estamos en este cuadrito, en este recuadro color rojo, nos dice protones es igual a los electrones y es igual a los neutrones. ¿Qué quiere decir con esto?
que siempre vamos a tener la misma cantidad de los tres. Por ejemplo, si yo tengo 6 protones, voy a tener 6 electrones y voy a tener 6 neutrones. Si yo tengo 90 protones, voy a tener 90 electrones y voy a tener 90 neutrones. Siempre que estemos hablando de un átomo que sea átomos estables, tenemos que estar hablando de estas igualdades, ¿vale? Siempre vamos a estar diciendo que tenemos la misma cantidad de protones, la misma cantidad de electrones y la misma cantidad de neutrones, ¿ok? Aquí tenemos otras características un poquito más específicas de cada una de las subpartículas. En el caso de los electrones, existen algunos átomos que tienen un número un poco variante respecto a los electrones, es decir, la cantidad de electrones tal vez no va a estar en igualdad. Podemos tener mayor cantidad de electrones o podemos tener menor cantidad de electrones. Esta es una característica de algunos átomos que se conoce con el nombre de iones, ¿sale? Pero no nos vamos a meter tan a fondo en los iones porque es un tema un poquito más específico, nada más lo paso así porque es característica general de este tipo de sustancias, ¿vale? Y tenemos también a los protones, que los protones nos van a dar un dato bastante interesante respecto a los elementos, que es básicamente el número atómico, ¿sale? El número atómico es el orden que se les da en la tabla periódica a todos los elementos. Ya ven que va en ascendencia, va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta el 118, que son los electrones los elementos que se conocen actualmente. Y este orden de los elementos en la tabla periódica depende completamente de su número atómico. Y el número atómico nos lo va a dar la cantidad de protones que existe de cada uno de nuestros átomos, ¿ok? Y por último tenemos a los isótopos. Los isótopos van a ser variantes, al igual que los electrones tienen esta variante que se conoce como iones. Los neutrones también van a tener una variante en cuanto a la cantidad de estos, ¿no? También van a poder aumentar o van a poder disminuir. Y este tipo de compuestos se le conoce con el nombre de isótopos, ¿sale? Ahorita vamos a hablar un poquito más a fondo del número atómico para que quede un poquito más claro, ¿sale? Solamente son características un poquito más generales respecto a estas subpartículas atómicas. ¿Quién nos va a indicar cada uno de estos? Los electrones nos va a ayudar a identificar sustancias que se conocen como iones. Los protones va a ser igual al número atómico y los neutrones nos va a ayudar a identificar o formar sustancias que se conoce como isótopos, ¿ok? Acuérdense que si estamos hablando de un átomo en equilibrio, tenemos que tener igualdades. Misma cantidad de protones, misma cantidad de electrones y misma cantidad de neutrones. ¿Ok? Ahora, aquí viene lo que yo les mencionaba de la tabla periódica. Esta es información bastante importante porque básicamente este número atómico es lo que nos va a dar todas las propiedades que conocemos de los elementos. Este es mi número atómico. Y acuérdense que el número atómico va a ser entonces la cantidad de protones de nuestro elemento. En este caso, el hierro nos dice que tenemos un número atómico de 26. Por lo tanto, ¿cuántos protones tendríamos de hierro? En un átomo de hierro, ¿cuántos protones existirían? Si mi número atómico es 26. Les pregunto, si el número atómico del hierro es 26, ¿cuántos protones tengo? 26. Exactamente, 26, porque acuérdense que el número atómico nos lo va a dar la cantidad de protones. Entonces, si mi número atómico es 26, pues yo en la estructura del átomo tendríamos que tener 26 protones, ¿ok? Y también tenemos otro número importante que vamos a encontrar en la tabla periódica que se conoce como masa atómica. La masa atómica nos lo va a dar la sumatoria de los átomos que estén en el núcleo. Es decir, es la cantidad de protones más la cantidad de neutrones. Acuérdense que estos dos son los que van a estar en el núcleo del átomo. Por lo tanto, estaríamos hablando que la masa atómica es la cantidad de protones y la cantidad de neutrones. ¿Ok? Chicos, se nos fue el tiempo, no me había dado cuenta que ya eran las 5.
Ya me iba a ir de largo otra vez. Entonces, lo vamos a dejar aquí por el día de hoy. Mañana